Leila Kaya vivía en Berlín, una ciudad que, al mismo tiempo, le resultaba ajena y familiar. A sus 25 años, ya había logrado mucho en la vida, pero la verdadera existencia seguía siendo un misterio para ella. Aparentemente, tenía todo lo necesario para una vida normal, universidad, vivienda, trabajo, pero por dentro, Leila sentía un vacío que no podían llenar ni los libros, ni las clases, ni siquiera las relaciones con otras personas. Nació en Turquía, pero se mudó a Alemania cuando era niña para continuar sus estudios y encontrar mejores oportunidades. En la universidad eligió criminología, una ciencia que la atraía por su lado oscuro. Leila siempre estuvo fascinada por las motivaciones de las personas que cometían delitos. ¿Por qué algunos arriesgan todo por sus objetivos, mientras que otros evitan incluso las infracciones menores? Desde temprana edad observaba a las personas, sus acciones, sus secretos y temores. Estas observaciones le abrían un mundo fascinante, pero su interés seguía siendo teórico. Leila constantemente se preguntaba, ¿qué pasaría si yo misma pudiera experimentar esos sentimientos? No era curiosidad, sino una necesidad obsesiva, entender lo que hay más allá de la ley. Con el paso del tiempo, Leila sentía cada vez más que no encajaba entre la gente común, viviendo una vida ordinaria. Quería algo más, algo que realmente despertara su interés y representara un desafío. Estaba buscando una salida. Y un día, mientras estudiaba otro caso criminal, Leila tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió convertirse en parte de este juego, pero no como observadora. Empezó a considerar la idea de poner a prueba sus teorías en la realidad, de experimentar lo que significaba estar al otro lado de la ley. Comenzó a investigar cómo los criminales eligen sus víctimas, qué errores cometen y qué se necesita para evitar ser capturado. Día tras día, el plan se iba aclarando más. Leila sabía que debía actuar rápido y con cautela, pero necesitaba una cosa más, tenía que elegir su primera víctima. En este proceso no había lugar para emociones o dudas, todo debía estar perfectamente calculado. Leila comprendía que en este camino no podía cometer ni un solo error. Solo quedaba una pregunta: ¿quién sería el objetivo adecuado para su experimento? Capítulo 2. Búsqueda del objetivo. Pasaron varios días desde que Leila decidió finalmente que sus investigaciones y teorías ya no podían seguir siendo solo teóricas. Estaba lista para comenzar el experimento, y ahora su tarea era encontrar una víctima sobre la que pudiera probar sus ideas. Leila entendía que la elección del objetivo era el momento clave. Necesitaba encontrar a alguien que no llamara la atención, que no tuviera conexiones fuertes con otras personas y que viviera de manera relativamente aislada. El plan de Leila era simple: elegir a alguien con quien fuera fácil tratar sin levantar sospechas. Tenía que ser una mujer, posiblemente alguien que no buscara peligros en su vida diaria. Debería vivir sola, ser lo suficientemente cerrada como para no tener testigos y no crear complicaciones en caso de que algo saliera mal. Lo más importante era que la víctima debía trabajar desde casa, para que fuera fácil encontrarla a través de varias plataformas en línea. Durante varios días, Leila se sumergió en el mundo de los tutores en línea. Investigó diversos sitios web donde las personas buscaban estudiantes y ofrecían sus servicios. Leila sabía que debía elegir a personas cuyos perfiles no destacaran entre los demás. Aquellos que fueran poco conocidos, que no tuvieran muchos comentarios y que no dejaran demasiados rastros en Internet. Esto le daba confianza, ya que pensaba que los rastros de su presencia podrían borrarse fácilmente sin dejar ningún indicio. Mientras revisaba los perfiles, Leila se fijaba especialmente en aquellos que ofrecían clases particulares en su propia casa. Buscaba a personas que desde el principio mencionaran que trabajaban con estudiantes en un entorno privado. Debían ser personas que no buscaran atención extra y no mostraran demasiado de su personalidad. Leila intentaba evitar elegir a quienes tuvieran un perfil activo en redes sociales o a aquellos que interactuaran mucho con otras personas. Necesitaba evitar cualquier riesgo relacionado con personas ajenas.
El proceso de elegir una víctima le llevó varios días. Leila no tenía prisa, revisaba cada perfil con cuidado. Observaba no solo las fotos y los datos personales, sino también la información sobre sus calificaciones. Esto era necesario para que, si decidía reunirse con la persona, no hubiera preguntas sobre su solicitud. Leila estaba decidida, no podía permitirse cometer un error en esta etapa. Finalmente, después de varios días, mientras revisaba otro perfil, Leila encontró lo que había estado buscando. Era una mujer de 30 años, Katia Weber, una tutora de matemáticas que trabajaba desde casa. A primera vista, el perfil de Katia era sencillo y no llamaba la atención. Solo incluía algunos datos, su experiencia laboral, la oferta de clases particulares y un correo electrónico para contacto. No había enlaces a redes sociales, ni fotos personales con descripciones detalladas o información sobre su vida. Leila sintió de inmediato que Katia era la persona que había estado buscando. Su perfil no contenía nada que pudiera destacar. Katia Weber parecía ser una persona solitaria, que no tenía una amplia red de contactos, y eso fue lo que atrajo a Leila. Analizó la información y llegó a la conclusión de que esta mujer podría ser la víctima ideal para su experimento. Katia no vivía en el centro de la ciudad, no tenía muchos amigos y su perfil era tan discreto que no se esperaba que nadie la recordara en caso de que surgieran problemas. Era exactamente lo que Leila necesitaba, total anonimato. Pensó un poco más, y luego decidió que debía actuar rápidamente. Compondría un mensaje para enviarle a través de la plataforma. En el mensaje, Leila se presentó como una estudiante que quería clases de matemáticas, aunque en realidad su conocimiento del tema era mínimo. No quería que su solicitud pareciera sospechosa, por lo que el mensaje fue simple y cortés. No incluyó detalles innecesarios, solo una solicitud para concertar una reunión y discutir las clases. Leila sabía que la primera impresión era crucial para el plan, y no podía permitirse ser ni demasiado insistente ni demasiado fría. Al cabo de unas horas, Katia respondió. Propuso encontrarse en uno de los días de la próxima semana. Leila aceptó rápidamente. Se esforzó por no dejar preguntas, no pedir información adicional para evitar levantar sospechas. Para ella, todo estaba perfectamente planeado. Solo le quedaba un paso más, la reunión. Ahora, todo estaba por suceder. Leila esperaba el día del encuentro con una mezcla de emoción y determinación. Cada paso debía ser importante, y ella sabía que si cometía el más mínimo error, todo podría desmoronarse. En su interior, ya sentía una confianza creciente de que su plan sería exitoso, pero aún rondaban en su mente las dudas sobre lo que vendría. Leila estaba lista. Capítulo 3. Encuentro con la tutora. Llegó el día en que todo debía comenzar. Leila se despertó temprano, respirando el aire frío de la mañana que solo intensificaba su anticipación. Revisó meticulosamente todos los detalles, la ropa que había elegido para el encuentro, sus documentos, su billetera, su teléfono. Toda esa preparación formaba parte de su plan, parte del control sobre la situación. Leila siempre había sido alguien que prefería tener todo bajo control. Cada acción debía ser perfecta y ella sabía que ese día sería crucial. Reservó un taxi y se dirigió hacia el apartamento de Katia. Durante el trayecto, sus pensamientos no dejaban de regresar al plan. Se calmó a sí misma recordándose que todo iría según lo planeado. En su mente, tenía una imagen clara de cómo se comportaría, cómo observaría cada detalle. Durante el viaje, le fue difícil deshacerse de la excitación, pero trató de mantenerse tranquila, sin dejarse llevar por los nervios. Cuando el taxi llegó a la casa de Katia, Leila respiró hondo y bajó del vehículo. A primera vista, el vecindario era tranquilo y silencioso, nada que pudiera levantar sospechas. La casa de Katia estaba en un edificio antiguo, con una puerta de entrada común, sin ningún rasgo distintivo. Nada que pudiera arruinar su plan. Leila tocó la puerta, y al poco rato, ésta se abrió.
Katia la recibió con una ligera sonrisa. Era la imagen típica de una tutora, amable y cordial, alguien que no parecía sospechosa en absoluto. Leila respondió a la sonrisa, pero tratando de no ser excesivamente amigable. Todo debía ser contenido, para no levantar sospechas. «Hola, ¿tú debes ser Leila?», preguntó Katia, algo sorprendida de que Leila llegara un poco antes de lo acordado. «Pasa, estoy lista». Leila asintió en silencio y entró en el apartamento. Todo estaba como ella se lo había imaginado. Katia la invitó a la sala de estar, donde había una mesa cubierta con materiales de estudio y libros. Todo parecía un lugar común para una clase, sin lujos ni nada que lo hiciera destacar. Leila sintió como su corazón latía más rápido, pero trató de mantener el control. La parte más importante del plan estaba por llegar. Katia ofreció sentarse y comenzar a hablar sobre los temas que Leila necesitaba estudiar. Leila tomó el papel que había traído consigo y comenzó diciendo que no estaba segura de sus habilidades en matemáticas. Comentó que esperaba que la tutora pudiera ayudarla con los temas más complicados. Sin embargo, mientras conversaban, Leila observaba atentamente el apartamento. Intentaba notar todo, qué libros estaban en las estanterías, en qué parte del apartamento se encontraba el dormitorio. Leila evaluaba cada detalle, aunque exteriormente continuaba manteniendo una conversación tranquila y sin prisas. Estaba buscando posibles puntos débiles, como ventanas o puertas, que pudieran ofrecerle una salida cómoda si algo saliera mal. Después de unos minutos de charla, Leila sintió que ya era el momento de dar el siguiente paso. Con cautela, pidió usar el baño, como si no hubiera nada fuera de lo común. Katia le indicó el camino, y Leila se dirigió al baño, pero en realidad aprovechó ese momento para hacer una inspección más del apartamento. Comprobó que la puerta del dormitorio estaba entreabierta y que la bolsa con los libros de texto estaba sobre la mesa en otro cuarto. Todo parecía en orden. Cuando Leila regresó del baño, se sentó nuevamente frente a Katia. La conversación continuó, pero ahora Leila ya no prestaba tanta atención. Estaba pensando únicamente en el siguiente paso, en lo que debía hacer para completar la primera fase. Leila comprobó que tenía todo lo necesario a mano, y comentó suavemente que necesitaría un poco más de tiempo para entender completamente lo que debía hacer con la tutora. El ambiente seguía siendo relajado, y Leila se preparaba poco a poco para la siguiente fase. En ese momento, sus pensamientos se volvieron más claros. Sabía que el plan estaba cerca de su culminación y sus acciones debían ser precisas. Con el paso de los minutos, notó cómo Katia se relajaba y dejaba de observarla tan detenidamente. Era el momento perfecto. Leila decidió que era hora. Estaba lista para pasar al siguiente paso de este plan meticulosamente diseñado. Capítulo 4. Eliminar las pruebas. Leila regresó a su apartamento, pero no encontraba paz. Sus pensamientos no la dejaban. ¿Y si alguien encontraba la maleta en el bosque? ¿Y si la policía encontraba huellas y la atrapaba? Pero se tranquilizaba a sí misma, el taxi, las huellas no dejadas y el lugar para las pruebas era perfecto. Solo quedaba esperar que todo saliera bien. Después de haber eliminado todas las huellas en el apartamento, Leila decidió que solo quedaba hacer una cosa, deshacerse del cuerpo. Esta era la última parte de su plan, que había preparado con mucho cuidado. Sin embargo, lo que sucedió después del asesinato no le parecía algo extraño. Todo había sido tan planeado, tan controlado, que Leila estaba segura de que no la atraparía nadie. Cuando ahorcó a Katia, ocurrió rápidamente, como un impulso. Toda su rabia se desbordó en ese momento, y aunque sabía lo que había hecho, Leila sintió como su propio corazón se detenía por el miedo. No fue un asesinato premeditado, sino más bien un deseo de deshacerse de alguien que podría revelar sus intenciones. Katia no se resistió, no gritó. No entendía lo que estaba sucediendo cuando Leila le echó las manos encima. Después de que Katia dejó de respirar,
Leila evaluó la situación y rápidamente se recompuso. Ya había planeado con antelación cómo deshacerse del cuerpo. Leila luchaba por calmar su nerviosismo, sabiendo que cada una de sus acciones debía ser impecable. Colocó el cuerpo en la maleta, la cerró con cuidado, evitando dejar huellas en la ropa, y se dirigió hacia la salida. La maleta resultó pesada, pero su fuerza le permitió manejarla. Viajó en taxi, revisando mentalmente su plan una y otra vez. Todo lo que había dejado atrás, el apartamento, Katia, estaba cuidadosamente oculto, no quedaban pruebas visibles. Sin embargo, el miedo seguía ahí. Esa maleta con el cuerpo estaba a su lado, y en cualquier momento podría volverse decisivo. Cuando Leila llegó al bosque, observó a su alrededor, se aseguró de que nadie la estuviera vigilando y dejó la maleta entre los arbustos. No miró atrás. Todo estaba hecho y ahora solo quedaba esperar qué sucedería a continuación. Leila regresó a su casa, pero la inquietud no la dejaba. Intentaba ocultar sus emociones, pero en el fondo sentía que debía estar lista para cualquier giro de los acontecimientos. La policía aún no sabía quién estaba detrás de la desaparición de Katia, pero Leila sabía que el momento en que todo podría desvelarse aún no había llegado. Con cada hora que pasaba, se sentía más nerviosa, pero por fuera todo parecía tranquilo. Sin embargo, unas horas después, Leila vio una noticia en la pantalla de su teléfono: la policía ha encontrado una maleta con un cuerpo, ha comenzado la investigación. El corazón de Leila se apretó. Sintió como su confianza comenzaba a desvanecerse. Pero no tenía sentido quedarse paralizada por el miedo. Ahora tenía que seguir adelante. Fue entonces cuando Leila tomó una decisión: debía controlar la situación hasta el final, sin importar lo que ocurriera. Espero que esta traducción sea lo que esperabas. Si necesitas algún ajuste o cambio, no dudes en decírmelo. Capítulo 6. Las huellas conducen a ella. Al día siguiente, Leila estaba alerta. Sentía que algo podía ir mal. Todo parecía demasiado tranquilo, y a pesar de su confianza, no podía deshacerse de la ansiedad. El tiempo pasaba, pero parecía que a la policía no le preocupaba la maleta encontrada en el bosque. Leila revisaba las noticias para ver si había nuevos detalles sobre la investigación. Pero no había nada. Tampoco hablaban de ella. Esto la tranquilizaba, pero al mismo tiempo la inquietaba. ¿Qué pasaría si a la policía no le importaba nada? ¿Y si comenzaban una investigación, cuánto tiempo podría durar? Solo cuando Leila decidió relajarse un poco y olvidarse del asunto, su teléfono sonó. Era un número que no esperaba ver. Se sobresaltó, pero respondió de inmediato, obligándose a sonar tranquila. ¿Leila?, dijo una voz masculina al otro lado. Soy de la policía. Queremos hacerle algunas preguntas. El corazón de Leila latió más rápido. No pudo reunir sus pensamientos de inmediato. No sabía qué hacer ni cómo comportarse. ¿Cómo habían conseguido su número? La escucho, respondió ella, tratando de mantener la calma. Encontramos una maleta en el bosque. En su interior había un cadáver de una mujer. Estamos recopilando información y sus datos aparecieron en la lista de personas con las que ella había estado en contacto. ¿Le gustaría encontrarse con nosotros para dar su declaración? Leila sintió cómo sus mandíbulas se tensaron. Casi se olvidó de cómo respirar. En su mente comenzaron a girar pensamientos, pero trató de ocultar la preocupación tras una máscara de tranquilidad. Claro, estoy dispuesta a ayudar, respondió, esforzándose por sonar segura, aunque por dentro sentía que todo se venía abajo. No podía permitir que las huellas llevaran a ella. La policía debía pensar que solo era una testigo, no una sospechosa. Leila sabía que debía desempeñar su papel hasta el final. Hacer como si no supiera nada. Al fin y al cabo, no era la asesina, ¿verdad? Poco después, programó una cita con la policía en una cafetería local. La espera fue insoportablemente larga.
Leila no podía concentrarse. Cada sonido fuera de la cafetería la hacía sobresaltarse. ¿Realmente sabían algo? ¿Se había descubierto todo? Cuando los policías, dos hombres vestidos con trajes oscuros, entraron en la cafetería, Leila sintió como su corazón se detuvo por un segundo. Se levantó y se acercó a ellos con una sonrisa, tratando de parecer normal. No debía ser ni demasiado tensa ni demasiado relajada. ¿Leila?, preguntó uno de los policías. Era mayor, con arrugas, pero su mirada era penetrante. Sabía cómo leer a las personas. Sí, soy Leila, respondió ella, manteniéndose firme. ¿En qué puedo ayudarles? Necesitamos un poco de su tiempo para hacerle algunas preguntas sobre su conexión con la mujer cuyo cadáver fue encontrado en el bosque. Sabemos que tuvo contacto con ella. ¿Cómo se conocieron? Leila comenzó a contar cómo había encontrado a la mujer a través de una aplicación y le había pedido una reunión, sin ocultar nada, como si fuera una conversación común. La policía escuchaba atentamente, sin interrumpirla. Sin embargo, ella sentía que sus miradas se volvían más y más cautelosas. Leila intentaba mantener sus emociones fuera de la conversación, pero con cada palabra sentía que los pensamientos oscuros se infiltraban en su mente. Dijo que se encontró con ella varias veces. ¿Ella intentó esconder algo de usted?, continuó el segundo policía. Leila respondió tranquilamente, siguiendo su versión de los hechos. No sabía qué había pasado con esa mujer. Ni siquiera podía saber qué pasaría después, pero intentaba no mostrar su ansiedad. Era todo lo que podía hacer. Cuando la reunión terminó, los policías la agradecieron por su colaboración y dejaron a Leila en un estado de confusión. La sensación de alivio aún no llegó, porque ella sabía que esto era solo el comienzo. Pero por mucho que intentara, el miedo seguía con ella. Esa sensación era constante y aterradoramente pesada. Alguien podría revelar la verdad. Alguien podría ver más en ella que una simple testigo. Capítulo 6. Caída y descubrimiento. Pasaron varios días desde el momento en que Leila se reunió con la policía en el café. Pensó que todo había ido perfectamente. Se había tranquilizado, segura de que había hecho todo lo posible para ocultar sus huellas. Pero en la vida siempre hay un elemento de sorpresa, y esto no lo esperaba. Un día, temprano por la mañana, cuando Leila se preparaba para salir a correr, recibió una llamada. En la pantalla apareció un número conocido, era la policía de nuevo. Leila, dijo la voz de un hombre al otro lado, fría, hemos encontrado algo importante. Necesitamos hablar contigo. Sintió como la sangre se le escapaba del rostro. Esto era demasiado rápido. Leila intentó mantenerse tranquila, pero por dentro todo comenzaba a desmoronarse. Estoy escuchando, dijo, casi sin aliento. Encontramos huellas en la escena del crimen que pueden llevar hasta ti. Te pedimos que vengas a la comisaría para un interrogatorio. Mejor no lo dejes para después. Leila sintió como su estómago se contraía. ¿Qué habían encontrado? No lo sabía, pero sabía que si habían encontrado algo, era el fin. El juego había terminado. Una hora después, ya estaba sentada en la sala de interrogatorios. Los oficiales tenían una bolsa, y la abrieron justo frente a ella. Sintió como todo se le apretaba en el pecho. Dentro de la bolsa estaba su ropa, la misma que había tomado del lugar del crimen. Justo esas prendas habían encontrado, y lo peor de todo, veía sus huellas dactilares sobre ellas. ¿Qué es esto?, preguntó el mismo oficial, su rostro impasible. Leila guardó silencio. Ya sabía que la habían desenmascarado. No podía escapar. ¿Quieres decir algo?, continuó él, sin mostrar crueldad, pero con firmeza en su voz. Suspiró y bajó lentamente la cabeza. Su mente ya no podía luchar. La respuesta vino por sí sola. Yo intenté ocultarlo todo, admitió, sin levantar la vista.
No quería hacerlo, pero se convirtió en parte de mí. Yo pensaba que podría hacerlo y desaparecer, pero no puedo. Los oficiales permanecieron en silencio. Esperaban que siguiera hablando. Fue como un juego. Solo quería entender qué significaba esto. ¿Por qué sucedía? No sé cómo explicarlo. Yo intenté ser alguien más, su voz temblaba. Simplemente sentía que tenía que hacer algo grande. Y lo hiciste, dijo el oficial, señalando abiertamente su crimen. Leila sintió cómo la vacuidad la invadía por dentro. Todo lo que había intentado ocultar estaba ahora frente a ella, bajo la fría luz de la sala de interrogatorios. El sentimiento de culpa, que al principio no podía reconocer, ahora la invadía. Se dio cuenta de que ya no podía escapar de eso. El interrogatorio continuó. Los oficiales la preguntaron detalladamente sobre cada paso que dio. Leila respondía, describiendo sus recuerdos. Cuanto más hablaba, más ligera se sentía. En algún momento, se dio cuenta de que su tiempo ya había pasado. Ya no podía continuar con esta vida. Cuando terminó el interrogatorio, los oficiales dijeron que le esperaría un juicio. Se levantó, saliendo de la habitación con la mirada vacía. En su mente, las ideas giraban, pero ninguna de ellas estaba relacionada con lo que pasaría después. El destino ya estaba sellado. Después de que el interrogatorio terminó, el caso contra Leila avanzó rápidamente. La investigación presentó todas las pruebas necesarias y pronto se le asignó un juicio. Leila estaba sentada en la sala del tribunal, tensa, con la mirada vacía, sintiendo cómo cada palabra del fiscal la envolvía. Sus acciones fueron cuidadosamente analizadas y pronto quedó claro que no solo era una criminal, sino una persona con profundas alteraciones psicológicas. El examen psiquiátrico realizado durante la investigación mostró que Leila sufría de trastornos de la personalidad, caracterizados por impulsividad, inestabilidad emocional y falta de empatía. Los expertos señalaron su tendencia a manipular y su necesidad de reconocimiento, lo que explicaba su impulso a cometer el crimen con el fin de sentir que hacía algo grande. El tribunal declaró a Leila culpable de asesinato y la condenó a cadena perpetua. Sus acciones fueron despiadadas y frías, pero los psicólogos determinaron que no podía comprender completamente la gravedad de sus actos, ya que su estado mental afectaba su capacidad para comprender las consecuencias. Como resultado, se le ordenó recibir tratamiento psiquiátrico obligatorio en un hospital penitenciario. Al momento de la sentencia, Leila estaba tranquila, como siempre. No mostró ni arrepentimiento ni remordimiento. Solo en raras ocasiones, cuando su mirada se volvía especialmente vacía, se podía ver que en su mente sucedía algo más de lo que ella estaba dispuesta a reconocer. Los psicólogos que la observaron en prisión notaron que Leila no experimentaba los sentimientos de culpa típicos de los delincuentes. En lugar de eso, trataba de justificar sus acciones, convencida de que había creado algo grandioso. No veía su culpa, sino solo el objetivo inalcanzable que había estado persiguiendo. Durante los meses que pasó en prisión, pasó por varios tratamientos terapéuticos, pero su mundo interior seguía siendo inaccesible para todos. Leila no quería cambiar, y aunque intentaron ayudarla, ella seguía convencida de que su acción no fue un accidente, sino algo que debía hacer. Al final, su estado psicológico seguía siendo complejo, y para muchos, esto fue una confirmación de que una persona puede cometer crímenes terribles sin comprender su verdadera naturaleza. El sistema judicial intentó hacer todo lo posible para corregir su comportamiento, pero quizás el tiempo y el tratamiento no puedan devolverle la capacidad de arrepentirse verdaderamente.